Queremos encontrar el dominio de las funciones de registro dadas, y luego declarar el dominio utilizando desigualdades y notas de intervalo. Mirando nuestra primera función, tenemos igual la base de registro 2 de la cantidad 2x-4. La cantidad 2x-4 es Siemens la parte número del registro que se obtiene al levantar 2 al poder de y recuerda, en forma exponencial, 2 es Siemens la base, y es el exponente. Y el número sería la cantidad 2x-4. Así que pensamos en todos los posibles valores que obtenemos. Cuando crece 2 a una potencia, bien, el resultado siempre va a ser mayor que 0. Esa es la razón por la que encontrar el dominio tenemos que resolver la desigualdad 2x-4 es mayor que 0. Así que la parte número del logaritmo siempre va a ser mayor que 0. Así que ahora agregaremos 4 a ambos lados, que nos daría 2x es mayor que 4. Dividir ambos lados por 2. Para que tengamos x es mayor que 2. Entonces, nuestro dominio sería x mayor que 2. Uso de desigualdades. Queremos expresar esta nota de intervalo de uso. Podría ser útil dibujar un gráfico. Entonces, si esto es 2, tenemos un punto abierto en 2, flecha a la derecha aproximando el infinito positivo. Por lo tanto, utilizando la notación de intervalo tenemos el intervalo de 2 a infinity. Y está abierto en 2 porque no incluye 2. Bueno. Mirando nuestro segundo ejemplo. Aviso como no hay base lista en este registro. Por lo tanto sabemos que es registro común o base de registro 10. Y si nos enfocamos en la parte número del registro, la cantidad x cuadrado menos 3x se obtendría levantando 10 al poder de, y que debe ser siempre mayor que 0. Por lo tanto, para encontrar el dominio de esta función, necesitamos resolver la desigualdad x cuadrado menos 3x mayor que 0. Las soluciones a esto serán el dominio de nuestra función. Para resolver una desigualdad cuadrática, primero encontramos las soluciones como si fuera una ecuación. Así que esto factor así que queremos resolver primero la ecuación x veces una cantidad x menos 3x Siemens igual a 0. Bien, esto sería 0 cuando x es igual a 0 o cuando x es igual a 3. Así que estos valores de x donde sería igual a 0, queremos encontrar los valores x donde es mayor que 0. Entonces, lo que haremos ahora es dibujar una línea numérica, trazar estos dos valores como puntos abiertos debido al símbolo de desigualdad. Y luego pruebe x valores en cada uno de estos tres intervalos para ver que satisfacen la desigualdad original. Así que vamos a probar x es igual a menos 1, digamos 1 y digamos 4. Si dejamos x igual a 4, tenemos 4 cuadrados es 16 menos 12. Eso 4, que es mayor que 0. Así que este intervalo es verdadero. Vamos adelante y gráfico aproximando el infinito positivo. Cuando x es 1, tenemos 1 menos 3. Eso es menos 2, que no es mayor que 0. Entonces esto es falso. Y luego siguiente es menos 1. Tenemos positivo 1 menos 3 veces menos 1. Que se convierte en 1 más 3 que es 4, que es mayor que 0. Entonces esto es cierto. Así que este intervalo también es una parte del dominio que se aproxima al infinito negativo. Entonces, el dominio que usa desigualdades sería x es menos de 0 x es mayor que 3. Estamos utilizando la notación de intervalo. Tenemos el intervalo del infinito negativo a 0, una unión, 3 al infinito. De nuevo, no incluye estos puntos finales. Por lo tanto, hemos abierto intervalos en 3 y 0. Bueno. Gracias por ver.